Shabbat Shalom a todos. Talmidai, Haverai, Shabbat Shalom, Bruhim Habaim. Bueno, esta mañana hemos tenido nuestros ejercicios espirituales. Hemos tenido de igual manera ya dentro de la Kehilá un momento de mucho análisis, de mucha enseñanza de Torah y principalmente con respecto a lo que los jueces, que es el nombre de la parashá de la semana, lo que los jueces establecen para la comunidad de Israel. En este sentido, y hoy que ya estamos conectados, listos para esta transmisión, vamos a continuar siempre con la parashá de la semana y vamos a ampliar todo lo que hemos estado diciendo fuera de la transmisión. La parashá es la número 48, la parashá que lleva por nombre Shoftim. Antes saludamos a todas las Mishpejot, a toda la familia de los Bnei Israel en cualquier lugar del mundo o en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Bien, con respecto a los jueces, por supuesto que hablamos de los jueces de la Torah. No obstante, esta investidura llamada juez o jueces, este nombramiento o este título, para nosotros que vivimos en las naciones, este nombramiento, este tipo de magistraturas, este tipo de títulos, ciertamente no son muy familiares en las naciones. Todos decimos, el señor juez de tal parte, fulano es juez allá, la señora juez de tal municipio, etcétera, de tal ciudad. Pero aunque el nombramiento nos es muy familiar en las naciones, a los Bnei Israel, lo cierto es que hay una abismal diferencia, una enorme diferencia con respecto a los jueces de la Torah. Porque para comenzar les diré que los Shoftim, los jueces de la Torah, eran designados por inspiración divina. ¿Quién los escogía entonces? Los jueces de la Torah eran designados por inspiración divina. Eran nombrados por el cielo. Nombrados mediante Ruach HaKodesh. Escogidos o seleccionados por el Boreolam. De hecho, los Shoftim o los jueces debían ser eruditos, versados, muy sabios y muy entendidos en la ciencia del derecho de la Torah. No podían ser ignorantes ni de la Torah ni de la Halajá en ningún sentido. Hombres totalmente versados, sabios, eruditos en la ciencia del derecho de la Torah. Adicionalmente, ellos debían de ser intachables, íntegros, tzadikim, jajamim, hombres que su palabra no fuera cuestionada por el pueblo. Y algo tan importante de los Shoftim es que debían de ser llenos de Irat Hashem, temor a Elohim.
temor al Eterno. Además eran adinerados, para que no tuvieran necesidad ni sentirse tentados para aceptar sobornos. Tenían que ser adinerados. Déjenme decirles que la Kedushá, la santidad, era reflejada en los jueces, en todas sus acciones. En otras palabras, ver o estar en presencia de un juez era sentir su aura o su campo energético que le llenaba a cualquiera. La santidad de ellos le llenaba a cualquiera que estuviera cerca. Ahora, cuando hablamos del sistema de justicia de Israel, sí habían jueces dentro de los diferentes pueblos, diferentes ciudades, según el número de sus habitantes. Así eran también el número de jueces designados para esos pueblos o ciudades. No obstante, en Jerusalén, que era donde estaba la cámara alta, habían 71 jueces. 70 más 1. Y aunque parece irrelevante eso, ya usted entenderá que no lo es. Eran 70 jueces más el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, para sumar en total 71. Ellos estaban en Jerusalén y tenían un lugar designado en el templo, donde estos 71 jueces se reunían para deliberar los casos que les llegaban. Por supuesto, a ellos les llegaban los casos mayores, los casos delicados. Bueno, déjeme decirle que en los diferentes pueblos, de hecho siempre tenían que haber números impares de jueces. Números impares, nunca pares sino impares. Así que habían lugares donde habían 3 jueces según el número de la población, 5 en otros y así sucesivamente. Estos jueces de los pueblos o de las ciudades pequeñas tenían ciertas limitaciones. Habían casos de la Torá que ellos no podían hacer prevalecer porque no era de la competencia de ellos, y debían de llevar ciertos casos a Jerusalén, donde estaba la cámara alta. Así que para allá acudían, a Jerusalén. No me pierda de vista que esta cámara alta, no me pierda de vista que estaban en Jerusalén. ¿Y dónde más dije? Se reunían en un lugar específico del templo. Ahora, con relación a esto, quiero que abramos la parashá para tomar base y desarrollar lo que queremos hablar en esta mañana. Abrimos en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 8 al 11. Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo del 8 en adelante. Lo leemos hasta el 11. Dice: cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, y entre una clase de derecho legal y otra,
y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere, y vendrás a los Coanim Leviim y el juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Lean ustedes ese versículo 10, quiero escucharles, que se oiga. Y dice el 11, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Bueno, ahora sí. Como estamos hablando de los jueces dentro del reino de Elohim, no estamos hablando de jueces seculares, sino de jueces dentro del reino de Elohim, el reino sagrado. Por lo tanto, escuche esto: a estos jueces, a estos shoftim, la asistencia celestial estaba con ellos. ¿Dónde estaban reunidos? ¿Dónde se reunían? Oiga, eso ya nos lo dijo todo. Si se reunían en Jerusalén y en un lugar específico del templo, Jerusalén es el lugar de máximas energías espirituales en todo el mundo. El templo es el lugar más celestial y más místico en todo el planeta. De manera que a estos jueces la asistencia celestial, la asistencia divina, les asistía todas las veces que ellos se reunían para ver o para deliberar los diferentes casos que les llegaban. En otras palabras, el juez supremo, Hashem, estaba presente a la hora que ellos determinaban cualquier tipo de juicio. ¿Quién estaba presente? Eso significa que el Sanedrín, la Cámara Alta, los jueces 70 más 1, ellos estaban siempre, cuando se sentaban para ver todos los casos, ellos estaban bajo la sombra de la Shejina. El mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu les asistía. Les hago una pregunta: ¿podían equivocarse? ¿Podían equivocarse? ¿Podían errar? ¿Ah? Por supuesto que si alguien laico, secular, con una mente no transformada por la Torah, escucha esto, es decir, si es que todos los hombres somos falibles, sí, pero es que no estamos hablando de hombres comunes y corrientes, estamos hablando de
70 jueces más uno que eran llenos de la Ruach HaKodesh, que tenían Irat Hashem, el temor de los cielos, y que cuando ellos se sentaban en Jerusalén y en el templo, Hashem, el juez supremo, les asistía. Ellos estaban bajo la sombra de la Shejinah. Por lo tanto, el juicio o la sentencia que ellos declaraban era infalible, inequívoca. No se equivocaban. De hecho, cuando decimos que eran 71, oiga esto, no eran 71. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Eran 72. Sí, pero al ver a la cámara alta, a los jueces, y si se pueden contar con papelitos, con cositas, porque no se pueden contar, nada más se podían ver que eran 71, pero no eran 71, eran 72. ¿Por qué 72? Akadosh Baruj Hu era el número 72. Ahora, se pone mejor la cosa. Ese número 72 es tan pero tan sagrado, tan pero tan sobrenatural, tan pero tan místico, tan pero tan espiritual, que por lo tanto ahora sí entendemos que no podía haber equivocación. ¿Le suena ese número 72 en la Cábala, verdad? Dicen los sabios, si no había un juez en algún lugar cercano, los israelitas tenían que ir a Jerusalén, donde había 71 jueces establecidos. Después de oír el caso y llegar a una conclusión armoniosa, los jueces eran elevados al nivel de 72. Lo que significa que habían alcanzado a la fuerza de la luz del Creador. 71 más el Creador igual 72. La armonía que resultaba de alcanzar este nivel elevado garantizaba que el juicio fuese ¿qué? Inequívoco. Inequívoco. Ahora se nos dice a los Bene Israel con respecto a las sentencias de los jueces, versículos 10 y 11. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. ¿Sí? Lean ustedes. 10. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás.
no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Ahora me puede entender lo que hablábamos de la halajot. Ahora pueden entender mejor sobre el asunto de la halajot. ¿Quiénes han establecido la halajot? Los shoftim. Los shoftim. ¿Y qué se debe hacer incluso con la halajot? ¿Qué debe hacer el pueblo? Oiga, si habían sido elevados al nivel de 71 más 1, 71 más 1, al nivel de la luz, 71 más el Creador igual 72, ese juicio, lo reitero, era inequívoco. Ahora, si algún acusado, si alguien que era acusado de algo y el veredicto que los jueces establecían, si la persona no estaba de acuerdo con el juicio, ¿qué es lo que dice alguien cuando no está de acuerdo? No, cuando no está de acuerdo con el juicio de los jueces. Dicen, no, pero es que los jueces se equivocaron, fallaron mal, porque las pruebas yo las tenía y ¿qué pasó con ellos? No consideraron todo los testigos, las pruebas, las evidencias. ¿Qué pasó? Se equivocaron. Y peor cuando la lengua se alarga. Y peor cuando... Pero qué jueces más incompetentes, qué jueces más aquí, qué jueces más allá. Oiga, los hijos de Israel ante un fallo de los jueces no podían decir eso. Aunque en la parte natural es muy, pero muy normal que si a uno no le favorece el fallo de los shoftim, es muy natural que la mente de uno diga, pero es que, pero esto, pero aquí, pero lo otro, y como ya lo dije, pero si es que las pruebas que yo presenté, si es que los testigos que yo llevé. Oiga, los cabalistas dicen, a veces un juicio parecía estar incorrecto según la situación presentada, pero era porque este juicio en realidad era una restitución de deudas de una vida pasada. ¿Cómo le suena eso? Sí. A veces un juicio parecía estar incorrecto según la situación presentada, pero era porque este juicio en realidad era una restitución de deuda de una vida pasada. Así que, wow. Con un nivel de conciencia elevado, ya veremos que los Bnei Israel, aunque a su parecer los jueces se habían equivocado a su parecer,
pero aún así tenía que guardar su boquita, de no hablar de más y de someterse al juicio que los Shoftim establecieran. Pero para eso se requiere un alto nivel de conciencia. ¿Qué le parece? Fuerte. Sí, con respecto a eso, razón tenía acá la enseñanza. En el 11 dice la última parte, no te apartes de lo que te diga, derecha o izquierda. Y dice la explicación, o sea, no te apartes de lo que te indiquen aún si te parece un absurdo, como que la derecha es la izquierda y la izquierda la derecha. Sí, ya ve, yo ampliaré eso. No había tales de error, hermano Herbert. Pero para entender esto hay que tener una... Oiga esto. Es la misma verdad todo lo que nos ocurre. Sí. Todo lo que nos ocurre en el plano físico. Todo está predeterminado. Aunque tal o cual cosa nos parezca, como veremos en la última sesión, una tragedia, un accidente, todo está predeterminado. Y leo de nuevo, los cabalistas dicen, a veces un juicio parecía estar incorrecto según la situación presentada, pero era porque este juicio en realidad era una restitución de deudas de una vida pasada. Y el shiur es, queremos obtener una conciencia en la cual, sin importar el juicio, recibamos, sin importar el juicio que recibamos, entendamos que es el correcto. Sí, amén. Es el correcto. Así que ante la sentencia aún no siendo favorable, dicen los sabios que la postura de los hijos de Israel debía ser, decir, yo lo haré, porque el Eterno ha ordenado que sea fiel a la voluntad de los sabios, aun si ellos se encuentran en el error. Yo lo haré. ¿Quién decía finalmente esto? Quien estaba siendo acusado y había recibido un fallo que no le favorecía, pero aún así debía decir, yo lo haré, yo obedeceré, porque el Eterno ha ordenado que sea fiel a la voluntad de los sabios, aun si ellos se encuentran en el error. Aun si ellos te afirman que aquello que tú crees que es la derecha es la izquierda y viceversa, tienes que obedecerle. Y con mayor razón si te dicen que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda. Tienes que obedecerles. En otras palabras, ciertamente cuando alguien va a un juicio, siempre va buscando un fallo obviamente favorable. Sí. Pero pudiera darse que el fallo pudiera ser pero tan absurdo, tan ridículo, tan
Como que los jueces estén diciendo que la derecha y la izquierda. Pero aún así, hay que obedecerles. Aún si las halajá que te han establecido, oiga, aún si las halajot que te han establecido te parecen hay que obedecerles. Salud. Como es el caso de la leche con los lácteos. La mente natural dice, y eso. Los sabios establecieron de la Torah esa halajá y por lo tanto la Torah nos ha ordenado permanecer fieles al Gran Sanedrín, a la Cámara Alta, que se encuentra delante del Eterno en el lugar que Hashem ha escogido, cuyo fundamento de su decisión se remonta por tradición hasta Moshe, o resulta de su interpretación de la Torah. Porque el Eterno ha puesto la Torah al alcance del conocimiento de los jueces, incluso si tuvieran que trastornar el orden de la derecha y la izquierda, con mayor razón si ellos dicen que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda. Y lo que se dice sobre los sacerdotes y quienes juzgan a partir del lugar que el Eterno ha escogido, conviene no violar sus palabras, incluso cuando ellas parezcan contradecir la Torah. No te imagines que ellos se equivocan en virtud de su número o que se encuentran en el error porque poseen ciencias diferentes. ¿Escuchó eso? Conviene no violar las palabras de ellos, incluso cuando ellas parezcan contradecir la Torah. No te imagines que ellos se equivocan en virtud de su número o que se encuentran en el error porque poseen ciencias diferentes. Con respecto a esto, la diestra y la siniestra, en contraste con la explicación de Rashi, para quien incluso si el Sanedrín dice que la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha, la sentencia será válida. Se cita una que estipula que el Sanedrín podrá hacerse obedecer con exactitud, con tal que diga que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda. La contradicción se resuelve de la manera siguiente: si tú tienes que ver con un Beit Din que siempre te enseña que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda, le debes obediencia, incluso si él te dice que una vez que la derecha es la izquierda y la izquierda la derecha. Si tú rehusas obediencia, caes en el caso del rebelde. Entonces, en ese sentido, y volvemos al punto que desarrollamos fuera de cámaras, ¿quién estableció las halajot? Y el Eterno nos dijo a través de Moshe, versículos 10 y 11, reitero, y harás según la sentencia que te indiquen lo del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Ahora,
Lo he dicho en otros momentos y cabe y queda bien y es momento oportuno para que lo retomemos, para que entendamos todo esto que estamos diciendo acerca del Sanedrín, la Cámara Alta, los jueces en Jerusalén, 71 más 1 igual 72. Ustedes saben que el caso de Yeshua fue llevado ante esta Cámara Alta. El concilio de Jerusalén se reunió para ver el caso de Yeshua. Y el concilio, al final, estableció que Yeshua debía de morir. ¿Verdad que así dice la Escritura? El concilio estableció que Yeshua debía de morir. ¿Se equivocó el Sanedrín? ¿Ah? Erró, falló, se equivocó el Sanedrín al establecer eso. ¿Por qué no? Estaba compuesto de 71 jueces más uno que era Jacanosh Baruch. Entonces era inequívoco la sentencia. Por supuesto que una mente no transformada por la Torá y que no conoce la Parashat Shoftim, al llegar al caso de Yeshua y ver que el Sanedrín, la Cámara Alta, los 71 jueces lo condenaron a morir, una mente no transformada por la Torá, ¿qué va a decir del Sanedrín? Por eso es que ellos dicen de que fueron los judíos que mataron. Mira la importancia de estudiar la Torá. Sí, amén. Entonces, si en ese concilio, cuando se deliberó el caso de Yeshua, estaban los 71 más el Creador, 72, y se determinó que Yeshua debía de morir, reitero y pregunto, ¿se equivocó el Sanedrín? Dice en el Sefer Yohanan, Nuevas Escrituras, erróneamente llamadas Nuevo Testamento, capítulo 11, veamos esto. Sefer Yohanan, libro de Yohanan, capítulo 11. Esto sucedió después de la resurrección de Lázaro. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y viendo lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los Perushim y les dijeron lo que Yeshua había hecho, o sea que había resucitado a un muerto. Entonces los principales Coanim y los fariseos reunieron el concilio. ¿Quién se reunió? Los 71 jueces, la Cámara Alta, el Sanedrín. Reunieron el concilio y dijeron, oiga, ahí comenzaron los jueces en Jerusalén, en un lugar del templo, a analizar ese caso. Dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar sagrado y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, Cohen Gadol, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y oiga lo que dijo,
esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era Cohen Gadol aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Mire cómo casa toda la escritura cuando usted conoce la Torah. ¿Qué acordaron todos? Tenía que morir por... ¿Quiénes acordaron eso? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Cuántos? 72, ¿no? 71 más. De hecho, Caifás, Cohen Gadol, profetizó que Yeshua debía de morir. ¿Y quién hace que se profetice? Esa es la certeza que Dios la dio con un gran dolor en su corazón al obedecer al Eterno. ¿Estuvo presente el Eterno en ese juicio? ¿Dio su voto también? Sí, es más lo que decía el hermano mío. Reconocer el hambre puso esas palabras. Y solo para sellar esa parte y avanzar con la parashá, veamos en el libro de los Hechos capítulo 3. Versículo 12. Y viendo esto, Kefa respondió al pueblo, póngale cuidado, dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Jacob, Elohim de nuestros ancestros, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se odiese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien el Eterno ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe o la emuná que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, oiga esto: sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Hashem ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus Nevi'im, que su Mashiach había de padecer. Leo de nuevo el 18. Pero el Eterno ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus Nevi'im, que su Mashiach había de padecer. Entonces, cuando Yeshua se decreta su muerte en ese Sanedrín, ¿se equivocó el Sanedrín? ¿Quién dio su aval? Dio su voto. ¿Y por qué dio su voto? ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Recuerde que más adelante la Escritura nos dice que Él es el Cordero que fue
inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Si los gentiles entendieran estas verdades, no serían antisemitas como son, ni estarían hablando cosas negativas de nuestro pueblo, el pueblo yehudí, los judíos. ¿Lo ve? ¿Lo ve, hermano? Entonces volvemos al punto. Pueden equivocarse los jueces, el Sanedrín, la Cámara Alta. Para entender esto, ya lo dije, para poder ver esto, se requiere otro nivel de conciencia. ¿Lo ven, Bran? Se requiere otro nivel de conciencia. Avancemos. Después tenemos la designación del futuro rey. Una mitzvah que el Eterno, una mitzvah permisiva. Acerca de la designación del rey, nos dicen los sabios, los autores cabalistas ven una obligación en la instauración de un rey. O sea, Malhut es en efecto la última de las 10 sefirot. Malhut es la última de las 10 sefirot. Keter, Jokmah, Binah, y vamos para abajo, Yesod y Malhut, la 10ª sefirá. El rey no pertenece ni a la tribu de los Kohanim, ni a la de los Levíim, sino a la de Yehudá. Es una mitzvah ir a ver a los reyes de Israel e incluso de las naciones para poder pronunciar sobre ellos la bendición. ¿Es que dije? Es una mitzvah ir a ver a los reyes de Israel e incluso de las naciones para poder pronunciar sobre ellos la bendición. Así que para los Bene Israel, cuando había un rey en Jerusalén, era parte de las mitzvot subir a Jerusalén para impartir una brajá sobre el rey. Y es aplicable también a los reyes, digamos a los gobernantes de los gentiles, si se da el caso que un hijo de Israel, un yehudí, es invitado por el monarca, por el mandatario, por el gobernante, por el presidente, a su despacho, a su oficina. Es una mitzvah que los hijos de Israel deben de impartir una brajá sobre el gobernante. ¿Me oyen? Es lo que hizo Jacob Avinu. Jacob, cuando fue presentado delante de Paró, recuerde usted que le dio una brajá al faraón. Y de ahí se entiende que toda vez que los hijos de Israel, en este caso, iban a ver a Jerusalén y veían al rey o estaban en presencia del rey, debían de bendecirle, invocar brajot sobre el monarca, como también aplica con los gobernantes de las naciones. ¿Está claro eso? ¿Y por qué? Porque la realeza aquí abajo es un lejano reflejo de la realeza del cielo.
Ahora, el rey que ha de ser colocado sobre nuestro pueblo, por supuesto debe ser judío. Sí, No puede ser un goy. sí. Y de ahí tomaron patrón las naciones para establecer que el gobernante de una nación debe ser Sí. de la nación, ciudadano, no puede ser un extranjero. De igual manera, el monarca, el rey, no puede tener muchas mujeres. ¿Cuántas puede tener el rey de Israel? 18. Esta respuesta ya la saben ustedes. La halajá establece que el rey de Israel debe tener 18 esposas. No me diga que yo estoy fomentando la poligamia. No, yo estoy diciendo que la halajá establece que el rey de Israel debe de tener 18 esposas. ¿Y de dónde? Y esto lo saben ustedes, Talmidai. ¿Y de dónde establecieron los jueces de Israel que el rey de Israel debe de tener 18 esposas? La base es David. La base es David Hamelech. Que cuando ocurrió el caso con Bathsheba, David para ese entonces tenía 6 esposas. 6. El profeta vino a David y le dijo, bueno, le dio la reprimenda, la regañada, y le dijo, y si eso hubiera sido poco, hablando de las mujeres, te habría añadido el doble, 2 tantos más. ¿Cuántas tenía ahí, dije? 6, ¿Y cuántos son 2 tantos más? 12 más y 3, 18. A mí no me diga nada. A mí no me tire piedras. Ni tampoco estoy fomentando poligamia. Estoy diciendo que el rey de Israel, al rey de Israel, la halajá le establece que debe tener 18 esposas. Vaya pues. No debe de poseer muchas riquezas. El rey de Israel no debe de poseer muchas riquezas ni muchos caballos, porque debe de cuidarse de su columna izquierda. ¿Qué es la columna izquierda? Sí, la inclinación al mal, el ego, el orgullo, el yo. El rey de Israel debe ser el primero en tener una confianza, una bitajón, una emuná con el Eterno, que todo depende de Él, y por eso no debe de tener muchos caballos, porque los caballos en aquel tiempo son el equivalente hoy en día de los tanques de guerra, los buques, la aviación. Y un rey de Israel no debe de poner su confianza en lo natural, sino confiar que el Eterno es quien pelea las batallas de los hijos de Israel. Además, el rey debe de, una vez se sienta sobre el trono de Israel, debe de escribir un Sefer Torah, un libro de la Torah, para mantenerse humilde. Para mantenerse humilde y saber que Él es nada más un emisario, un representante, un servidor del Eterno. Leemos de corrido. Versículo 14 al 20 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Hashem tu Elohim te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Elohim escogiere.
¿Quién lo escoge? Sí. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Mitzraim con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Cuántas son las que debe tomar? ¿Ah, hermana Miriam? Por eso es que a Shlomo se le pasó la mano. A Shlomo se le pasó la mano. ¿Cuántas tomó Shlomo? 1000 nada más. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los Kohanim Levim, y lo pondrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Hashem su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Capítulo 18. Capítulo 18. Leemos de corrido los versículos del 1 al 5. Los Kohanim Leviim, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Eterno y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Eterno es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los Kohanim, de parte del pueblo, de los que ofrecieren sacrificio, toro o cordero, darán al Cohen la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido el Eterno, tu Elohim, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en nombre de Hashem, él y sus hijos, para siempre. Sobre esto nos dicen los sabios: recuerde usted, y acabamos de leer, que a los Kohanim había que darles las porciones que la Torá ya establece. ¿Sí? Había que darles, proveerles, asistirles, suplirles lo que la Torá establece. Dicen los sabios, la gente no titubeaba al momento de darles a los Kohanim. ¿Qué es eso de no titubear? No me temblaba la mano por eso. ¿Qué más? ¿Perdón? No dudaba. Ya. No lo pensaban dos veces. Y ya veremos por qué. Dice, la gente no titubeaba al momento de darles a los Kohanim, porque ellos sabían que darle un regalo a un Cohen les traería regalo de vuelta. Sí. La gente no titubeaba al momento de darles a los Kohanim, porque ellos sabían que darle un regalo a un Cohen les traería regalo de vuelta.
De acuerdo con la Cábala, oigan, de acuerdo con la Cábala, si damos con un propósito espiritual, recibimos más de regreso. Baruch Hashem. Amén, amén. Baruch Hashem. ¿Cómo recibimos? Más de regreso. Es por ello que es tan importante saber si un regalo o una cantidad de dinero serán invertidos en el fin correcto. Para la persona que daba, el dar a un cohen era más bien como recibir algo. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve eso usted? Es que en esto de las enseñanzas de la Torah, los apocados tienen problemas. La gente apocada tiene problemas. La gente mezquina tiene problemas. No entienden que darle al prójimo, compartir con el prójimo, es activar una energía espiritual para poder recibir. Para poder recibir. De hecho, cuando uno da, ya sabemos que aún hasta malos decretos son anulados. Cuando uno da, se atrae una providencia de Gesed sobre uno mismo. Cuando uno reparte, comparte y reparte, uno está abriéndose el mundo espiritual para que nos asista en A, B, C, D, E, y etcétera, en todas las partes de nuestras vidas. Por eso es que los Bene Israel no titubeaban para darle al cohen. Pero vuelvo, es que para esto se requiere un nivel de conciencia elevado, más allá de lo que piensa la mente natural. Porque la mente natural, más con la ayuda del Yetzer Hará, al momento de que se nos habla de dar o de compartir, la mente natural y el Yetzer Hará nos dicen un montón de cosas. Dicen por allá las escrituras que dando es como uno recibe. Porque cuando damos, activamos la energía. Así que los Bene Israel, ellos sabían que darle un regalo al cohen. Así que la parte final de los sabios dicen, para la persona que daba, el dar a un cohen era más bien como recibir algo. Y cerremos con lo último en esta mañana. Diga. Ahí dice que era, pero esto es como el grande verdad ahorita. El principio es aplicable y válido al presente. Si dice era, porque está hablando específicamente de Kohanim, porque siempre las personas que andan buscando los pretextos para no, hoy no hay templo, hoy no hay Kohanim, hoy no hay templo, hoy no hay Kohanim. Sí, pero el principio de dar y de compartir se mantiene. Sí, el principio de dar y compartir sigue vigente. Entonces, lo siguiente y lo último con lo que queremos cerrar la enseñanza de hoy tiene que ver con el profeta. De hecho, el Shabbat anterior estuvimos hablando de los soñadores de sueños y de los falsos profetas que tratan la manera de apartarnos de la Torah del Eterno. Y voy a agregar algo más. Cuidado con aquellos falsos profetas que tratan de apartarnos incluso de la halajá. Cuidado. Yo sé que los que no son talmidim o talmidai, estudiantes míos, y escuchan esto y no han entendido, nunca se les ha enseñado acerca de lo que es realmente las halajot, pues tendrán muchas dudas. Pero para mis alumnos, mis estudiantes, sí les digo, cuidado con los falsos profetas,
los falsos maestros, los enseñadores falsos que tratan incluso de apartarte de la halajá. Amén, amén. Cuidado. Sí. Puede ser tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu compañero, puede ser alguien de tu casa, de tu familia. Si trata de apartarte de la Torah y de la halajá, ten cuidado con esas personas. Amén, amén. Ya sabemos que las halajot fueron establecidas por los shoftim mediante Ruach HaKodesh. Amén. Y el Sanedrín, los jueces, ¿se equivocan? No se equivocan, ya lo vimos. No se equivocan. Y todo lo que establecieron lo hacen por el bien del pueblo. Sí, amén. Dicen los sabios acerca del falso profeta o de los profetas. Dicen, no se trata de milagros, ni de prodigios, ni de predicciones sobre el futuro, lo que confirman lo esencial de su misión. Yo leía por ahí que las mujeres, con el respeto de todas ustedes y de las que están conectadas y de las que verán este video, las mujeres son más dadas a dejarse llevar por lo sobrenatural. Y por eso es que la advertencia de la parashá Re'eh y la parashá de hoy, que nos viene a hablar nuevamente de los falsos profetas, es que no debemos de pasar nosotros en ningún momento ni creer que las credenciales de que alguien es verdadero sea porque haga milagros. Sí. Esas no son las credenciales de un verdadero Eved Hashem. Sí. Esas no son las verdaderas credenciales. Puede hacer bajar fuego del cielo, puede levantar muertos. ¿Sí? ¿Y quién da ese poder? Dijimos el Shabbat anterior. El Eterno le da esa capacidad a los gentiles para probar a los Bene Israel. Los verdaderos hijos de Israel no se dejan llevar por milagros, experiencias sobrenaturales, aunque, como dicen los sabios, las mujeres son más dadas a dejarse llevar por aquello sobrenatural. Pero esas no son las credenciales de un verdadero Eved Hashem. ¿Cuál es la verdadera credencial de un Eved Hashem, de un siervo del Eterno? Que enseñe Torah, que se apegue a la tradición de Moshe. Esas son las credenciales. De ahí puedes sanar, darle vista a los ciegos, puedes abrir los oídos de los sordos, resucitar muertos. Pero si su enseñanza no es la Torah de Moshe Rabenu, es un falso profeta. Y si dijeres en tu corazón, pero ¿por qué el Eterno le permite hacer milagros? ¿Qué dijo? Para probar dónde está mi corazón. Sí. Hashem te está probando, Sí, amén. le dice a los Bene Israel. Así que no se trata de milagros, ni de prodigios, ni de predicciones sobre el futuro, lo que confirman lo esencial de su misión. Por el contrario, oiga, es el conocimiento de los senderos divinos y del sendero de Israel entre las otras naciones lo que conforma la vocación de un verdadero Eved Hashem. El conocimiento de los caminos del Eterno. Nada más. Sí, amén. Dice el capítulo 18, versículo 15. 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Hashem tu Elohim. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Elohim en Joreb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Eterno me dijo: han hablado bien en lo que han dicho.
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Al respecto, y con esto cerramos, nos dicen los sabios acerca del cuerpo revelacional llamado Humash, la Torá. Se cerró una vez y para siempre con las palabras finales del capítulo 34 del Sefer Devarim. La Torá del Eterno, toda la verdad del Eterno está de Bereshit 1:1 hasta Devarim 34 y su versículo final. Ahí está toda la verdad, toda la emet, toda la revelación de Akadosh Baruj Hu. En los 5 libros de Moshe, en la Humash, en las 54 Parashot, en el Pentateuco, como algunos le llaman, ahí está toda la verdad del Eterno. Amén, amén. De acá que ninguno de los libros siguientes, Yehoshua, Shoftim, Ruth, Shemuel, Melahim y hasta Apocalipsis, ninguno de los libros posteriores inspirados divinamente puede añadir mandamientos a los que ya fueron dados, ni introducir conceptos y revelaciones nuevas aparte de lo que ya fueron dados a Moshe. Usted no va a encontrar de los escritos sagrados desde Yehoshua hasta el final, no va a encontrar nada que contradiga la Torah o que introduzca conceptos nuevos de la Torah o mandamientos nuevos de la Torah o que anule algo de la Torah, porque la Torah son los 5 libros. La verdad, todo el Eterno está en los 5 libros, y todo lo que se escribió posteriormente, todo es Torah. Todo es Torah, todo es Torah, todo es Torah, todo es Torah. Amén, amén. La parte de las escrituras llamada Nuevo Testamento, que nosotros llamamos Código Real, no puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moshe. ¿Qué debiéramos de tener en el Nuevo Testamento? Torah. Si hay algo que contradiga la Torah, eso no es verdad. Ese es plumazo de hombre. Si hay algo que quite un mandamiento, eso no es inspirado. Así aparezca en el Código Real. Así está escrito. Todo lo que está escrito después de la Torah, todo debe de confirmar la Torah. Nunca va a desvirtuarlo, a añadirle o a quitarle nada. Por eso la parte de las escrituras llamada Nuevo Testamento, que nosotros llamamos Código Real, no puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moshe. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos rechazable y falsa. Sí. Si yo encuentro en el Nuevo Testamento algo que contradiga la Torah, eso no es Torah. Eso es plumazo de hombre. Porque el Nuevo Testamento, si es un escrito inspirado, debe de confirmar las palabras de la Torah. Y por eso, y lo reitero de nuevo, dice la parte de las escrituras llamada Nuevo Testamento, que nosotros llamamos Código Real,
No puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moshe. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos rechazable y falsa. Maimónides escribe: está clara y expresamente dicho en la Torá que sus leyes de eterna vigencia no son susceptibles de modificación, merma o añadidura. Pues escrito está: todo lo que yo os ordeno, guardadlo para cumplir. Nada le añadas ni le restes. De ahí se infiere que a ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torá. Por lo tanto, cualquier judío o no judío que presentando señales y prodigios afirme que el Eterno lo envió para añadir o restar un precepto, o para dar de cualquiera de los preceptos una interpretación contraria a la que hemos oído de Moshe, o diga que esos que Israel tiene como preceptos no son para siempre y para todas las generaciones, sino solo temporales, es un falso profeta, puesto que viene a desmentir la profecía de Moshe. Es pasible de muerte por estrangulamiento, por la perversidad de hablar en nombre del Eterno cuando éste no se lo ordenó. Akadosh Baruj Hu ordenó a Moshe que esta Torah fuera para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad. Y el Eterno no es un hombre para mentir. Entonces, ¿por qué está escrito en la Torah: les haré surgir un profeta entre sus hermanos como tú? Lo que tenemos en la parasha de hoy. Es que el profeta aludido no vendría a establecer una religión nueva, sino a reafirmar las palabras de la Torá y a prevenir al pueblo que no las transgrediera. Y agrega este comentarista: esto concuerda con las palabras de Yeshua, que dice: no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que Moshe nos profetizó: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Hashem tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Eterno me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Nos vamos a quedar presencialmente para discutir todo lo que hemos hablado con nuestros talmidim virtuales. Dejamos hasta acá nuestra transmisión. Nuestra Kehilá estará abierta, estará abierta a las 15 horas, a las 3 de la tarde, hora del Salvador. Así que Talmidai y Haberai, Shabbat Shalom para todos.